En la palabra de nuestro Dios vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener con nuestras reacciones. La naturaleza del ser humano es reactiva, se manifiesta conforme se siente, conforme pueda estar pasando sus dificultades. Así reacciona la naturaleza humana que tenemos. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado que todos los que creemos en Cristo nos ha sido impuesta una nueva naturaleza en el nuevo nacimiento. Por lo cual, usted y yo, como creyentes, debemos de tener cuidado cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida cotidiana mientras vivamos en esta tierra. Vamos a tener momentos en que nos van a venir pruebas, enfermedades, malas noticias, adversidades, y debemos de tener el cuidado cómo reaccionamos. Pero para ello es necesario saber que ya en nosotros hay una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos tenemos la naturaleza de Cristo? Amén. Y si alguien no la tiene, hoy tiene la oportunidad de entregarle su vida al Señor y darle este cuerpo que ha sido heredado por nuestros padres, para que en este cuerpo more su Espíritu Santo y que empecemos a entender que la vida que tenemos es de Dios. Amén. Y cuando entendemos eso, hermano, siempre van a venir malas noticias, siempre van a venir dificultades, siempre van a venir adversidades. Jesús lo dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, pero había que confiar en Él porque Él había vencido al mundo. Amén. El ejemplo máximo que tenemos de alguien que reacciona conforme a la voluntad de Dios, el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay muchos ejemplos en la Biblia en los que podemos ver cuáles fueron las diferentes reacciones de diferentes personas en circunstancias diferentes. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo sabe que va a llegar el momento en el cual Él va a ser entregado para ser crucificado, Él oró a su Padre y le dijo que si es posible, que la copa que iba a beber, que se refería a la muerte, si era posible no pasarla, pero Él aceptaba la voluntad de Dios. Y es en ese momento en el cual el Señor es fortalecido. Y por ello, cuando llega el momento, su reacción es conforme a la voluntad de Dios. Y si usted y yo vivimos conforme a la voluntad de Dios, así vamos a recibir todo tipo de adversidad, todo tipo de dificultad, así vamos a verla y así la vamos a afrontar, porque estamos reaccionando de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo como nosotros pensamos, no de acuerdo como nosotros sentimos, porque eso es lo que hace todo ser humano en su naturaleza terrenal. Todo ser viviente reacciona conforme a estímulos, conforme a sensibilidades. Así reacciona toda la naturaleza. Si usted ve, ¿verdad? Y lo hemos puesto como ilustración. Usted le pega una patada a una mascota, puede ser un gato, puede ser un perro. La reacción es que llora y si es posible lo arruña o lo muerde, ¿no? ¿O quién de nosotros nunca ha pasado un problema de patear un gato? Yo he vivido esa mala experiencia. Y el gato reacciona, y reacciona con su naturaleza, su ferocidad, se lanza. O sea, igual el perro, no solo llora, no solo grita, sino que es posible, hermano, quiere morderlo, está reaccionando. Y así somos nosotros los seres humanos en una naturaleza terrenal. Pero recordemos la base de la cual nos está enseñando la palabra. Usted y yo tiene una nueva naturaleza. No significa que no nos va a doler nada cuando venga la enfermedad, en ninguna manera. La reacción que vamos a tener, ¿cuál va a ser? Se nos va a presentar un problema, una adversidad, una mala noticia. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Porque de eso es lo que nos quiere hablar el Señor. ¿Cómo reaccionamos? Y debemos de estar preparados porque tenemos a un Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Dice que cuando Jesús es arrestado, Judas llega, hermano, como usted muy bien lo sabe, él traiciona la confianza que le tenía el Señor y él entrega en manos de quienes eran los acérrimos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. La reacción del Señor es diferente a la de uno de sus discípulos.
Quiero que lea por favor conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del cual estamos, versículos del 47. ¿Lo podemos leer? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Cómo llega esta gente, hermano? Armada, gloria a Dios. ¿Qué entiende usted cuando ve palos en aquel tiempo? ¿Qué más dicen? Mucha gente, espada, eran armas, hermano. Lógicamente no iban en un son de paz, ¿verdad? Iban con un fin. Porque en la mente humana de estos hombres creían que Jesús quizás había armado a sus discípulos por si se opone, aquí venimos preparados. En la naturaleza, hermano, del pensamiento de estos hombres, ellos creían que Jesús de igual forma les iba a responder quizás. ¿Por qué iban con palos? Más adelante le reclaman. Si todo el tiempo el Señor Jesús nunca anduvo armado, ¿cuánto lo sabemos, hermano? Nunca se ve que haya el Señor sacado alguna espada, ¿verdad? La única espada que tenía era la palabra de Dios, porque Él era la palabra. Él era la misma espada. Y dice el versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es prenderle. ¿Qué reacción tendríamos nosotros de que un amigo nos traicione? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo nos sentiríamos? Defraudados. Le dimos toda nuestra confianza y nos traicionó. Nos decepcionaríamos. Por eso nosotros debemos de confiar solamente en el Señor, porque Él nunca le va a traicionar. Él nunca, como decía el cántico, hemos hallado un gran amigo, nuestro amado Salvador. Lo que ha hecho por nosotros es mucho. Y muchas veces nosotros confiamos nuestra vida a amigos, familiares, parientes, y estos hermanos solo van buscando beneficiarse de nosotros. Llega un momento en el cual ellos ven su beneficio propio y lo traicionan. ¿Cuál va a ser su reacción? Si usted es creyente, en primer lugar, no debe de confiar en él. Su confianza debe de estar puesta nada más en Dios. No estoy diciendo que usted no le va a hablar a la gente, no vayamos a confundir de ninguna manera. Solo que nuestra confianza, nuestra intimidad, solo la debe de conocer el Señor. Solo Él. Dice el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Se acercó al Señor con una, aparentemente, un amor, pero es una falsedad. Hipócritamente. ¿Existe la hipocresía? Sí. Entonces dice el versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Acaso Judas no tenía que estar entre los 12? ¿Por qué llega entonces con la gente armada? Porque en su naturaleza terrenal no entendió el propósito divino del Cristo de la gloria. Porque él quería otra cosa que no la vio en Jesús, sino que dijo, yo veo que Jesús tiene algunas cosas que no me parecen. Algo tenía Jesús para Judas que no le pareció claramente. ¿Por qué? Si usted lee el texto antecedente a este, Jesús está con los discípulos. Él los ha llamado, Él los ha invitado a orar. Pero ¿dónde está Judas? No aparece ahí. ¿Por qué? Porque Judas ha reaccionado no conforme al propósito divino, porque vio a Jesús de la forma como no deberíamos. A veces nosotros nos equivocamos como vemos al Señor, y Judas lo vio de una forma como no era correcta. El versículo 50 dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y mire, hermano, y echaron mano a Jesús, y ¿qué dice? Y le prendieron. El maestro acaba de estar orando por este momento. Y su reacción, ya lo estamos viendo ya, pero vea la reacción de otra persona en el versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó, aleluya,
Parece ser que estaba a punto de iniciarse una batalla ahí, ¿o no, iglesia? Aquellos como iban desarmados. Pero este parece ser que tenía la habilidad, hermano, y la astucia para manejar la espada, que la reacción es natural. En su naturaleza terrenal, Pedro no había entendido, porque en su naturaleza terrenal le dijo: soy capaz de dar la vida por ti. Se lo ha dicho, y en este momento él se lo quiere demostrar. Porque no había entendido lo que Jesús le había dicho. Habían dado tanto tiempo con el maestro, pero él lo amaba en una forma, hermano, que dijo: yo voy a dar mi vida por el Señor. En ese momento, si aquí morimos todos, pues nos vamos, dijo él. Agarra su espada y quiso, ¿qué? Liberar al maestro, cuando se había escrito ya en la voluntad del eterno Padre que el propósito de Cristo era que fuese entregado y que asimismo fuese crucificado por amor a usted y a mí. Y Pedro quería evitar eso. Cada vez que muchas veces nosotros no entendemos la circunstancia, cómo Dios va manejando nuestra vida, nos queremos oponer, nos rebelamos y reaccionamos como nosotros pensamos. No es primera vez que le sucede al apóstol. En una ocasión, Jesús lo reprende de una forma dura y le dice: apártate de mí, Satanás, porque ha puesto la mira, porque él no había entendido el ministerio del Señor Jesucristo. Y muchos creyentes no han entendido que la vida de nosotros estará en nosotros según la voluntad de Dios y no según mi pensamiento, no según yo sienta, no según reaccione, no según yo piense. Mi vida será conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pedro no ha entendido eso. Saca su espada. ¿Y qué está queriendo hacer Pedro? Liberar al maestro. Él está queriéndole decir: no es posible, maestro, yo voy a defenderte. ¿Acaso Jesús? Véalo, lo que sigue. Entonces, dice que este le cortó la oreja, ¿verdad, iglesia? Amén. Le cortó la oreja. Le cortó la oreja porque él quería humanamente. ¿Cómo reaccionó? No reaccionó en el espíritu. Y el Señor Jesús lo va a enseñar en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar. Esta es una palabra para usted y para mí, hermano. Deje de estar queriendo luchar con su propia fuerza. No es con armas, no es con espada, como dice el cántico, sino con su espíritu. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Con bombas, con tanques, con artillería pesada, con el poder de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Como Dios quiere. Reaccionemos entonces como hijos de Dios que somos. Jesús le dice: Pedro, guarda eso. Y de seguro Jesús está, hermano, tomado por las autoridades de aquel tiempo. Ahí lo dice que lo habían aprendido. Pero vea lo que dice el versículo 52, qué curioso. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, ¿qué? Amado hermano, le está diciendo: esto que tú estás haciendo, esto es una naturaleza terrenal. Tú estás reaccionando así. Si tú le das con la espada, va a venir otro y se va a hacer el que era aquí. Se va a hacer lo que yo no quiero. ¿Qué estaba pensando Pedro? En guerra. Pedro le dice: guarda la espada, porque si no espada vas a morir. No es así, le dice en el versículo 53, le aclara: aquí hay algo, hermano. ¿Y qué acaso no creemos que Dios no puede obrar? Pero la que nuestra naturaleza terrenal se opone a eso y reaccionamos como pensamos. Pedro se le olvidó que a quién han apresado. A Jesús, correcto. ¿Y quién era Jesús? El que había hecho a los cojos caminar, el que había abierto los ojos a los ciegos, el que había hecho a los mudos hablar. Hermano, ¿poder acaso no tenía para defenderse? Amén. Le pregunto, amén. Preguntémonos todos en esta noche: ¿acaso Dios no tiene el poder para ayudarnos? Amén. Pero no será como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Amada iglesia, amado amigo que nos escucha, no quiera usted salir adelante con sus propios medios. Dios tiene el poder.
No quiera usted decir, si Dios, si yo me quedo aquí, Dios no me va a ayudar. No quiera usted ayudarle a Dios como el apóstol Pedro, porque usted está reaccionando conforme a su naturaleza terrenal. Esto es conforme a la naturaleza espiritual, en la cual hay que tomar en cuenta la fe puesta en el poder del Señor. Amén. En este momento, ahí ven el apóstol Pedro. Cuando él saca la espada, él se le olvidó todo, hermano. Así somos nosotros cuando reaccionamos con nuestra naturaleza terrenal. Dejamos a un lado la naturaleza cristiana, la naturaleza que tenemos dentro de nosotros, que ha sido puesta por la fe. Hay un Espíritu Santo que en nosotros, que nos dice, hija, tú eres hija mía, hijo, tú eres hijo mío. Pero en el momento en el que suceden las cosas, reaccionamos diferente. Pero en ese momento, el que tiene el Espíritu Santo le va a decir al Señor, guárdate, yo lo voy a resolver. Yo tengo el poder. El Señor tenía el poder. ¿Qué le dice en el versículo 53? ¿Acaso piensas? Y esta es una palabra para nosotros. ¿Acaso pensamos que Dios no puede orar, hermano? Amén. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones? La palabra legión era un término para expresar una X cantidad en aquel tiempo gobernaban a los judíos y los romanos, y los soldados se medían por legiones. Lo aclaro porque en el endemoniado que Jesús saca le pregunta, ¿verdad?, ¿cómo te llamas? Le dice legión. El significado es que en ese hombre no habitaba un demonio, sino que había una cantidad específica, y el número se cree que asciende a más de 500. Cuando decían una legión de militares, quería decir más de 500 a 600 hombres armados. Y cuando Jesús dice 12 legiones, es una multitud entonces que Dios podía enviar para salvar a su hijo, ¿no, hermano? Y de ángeles. De ángeles, correcto. Es decir, 12 legiones de ángeles. Qué precioso, amado. Amén. Dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo orar al Padre y que Él me daría más? Ahí no dice 12, más. Si se necesitase esa cantidad de ángeles para que me vengan a libertar, si yo oro al Padre, le dice, Él me lo... ¿Cuántos se imaginan descendiendo? Mire, hermano, ha de haber sido, quizás Pedro lo hubiese querido ver. La gloria de Dios se podía manifestar en ese momento y deshacer a todos los enemigos del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús está reaccionando conforme a la voluntad del Padre como hijo de Dios. Amén, hermano. Porque poder tenía Él para orar al Padre o para defenderse también Él. Para cegar. Si así como Él, si Él dice que Él tenía el poder de dar la vida, Él también quitarla, ¿o no? De nada le costaba, hermano, cegar a todos aquellos hombres para que no lo llevasen preso. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Sin necesidad, hermano, de que lo descubrieran. Él pudiese también haber confundido el camino de Judas y en vez de llevarlo al monte donde estaba orando Jesús, lo lleva a otro lugar, ¿no, iglesia? Él lo podía hacer, pero él quería cumplir el ¿qué? La voluntad del Padre. Quiere decir que en ese momento Jesús está demostrando que está reaccionando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo hay que reaccionar entonces ante las adversidades? Conforme a la voluntad de Dios. Dios cumple en nosotros lo que quiera. Amén. Hermano, entonces usted es conformista. Es que aunque yo no lo sea, Dios cumplirá su voluntad en mí. Aunque yo no esté de acuerdo. Dice el versículo, ¿en cuál estamos? 53. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros. Les está diciendo, miren, ¿por qué vienen a mí así? Si yo nunca andaba amado. 56. Mas todo esto sucede para que se cumpliese la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, el Evangelio según San Lucas y según San Juan,
sí, San Marcos también, dice la palabra de Dios que el Señor sanó las orejas de este, no lo dejó así. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Amén. Entonces, ¿qué reacción tuvo el Señor Jesús? Se lo merece que quede sordo, así dijo el Señor. Ah, bueno, la cabeza le hubiera volado, le dijo a Pedro. ¿A qué no le dijo así, verdad? ¿Qué hace el Señor? Lo contrario, no le sana. Y hermano, nosotros debemos de reaccionar conforme al Espíritu, porque se supone que vivimos en el Espíritu. Amén. Judas tuvo una reacción. Después de esto, él se da cuenta que él ha hecho mal, y él, en vez de arrepentirse, el arrepentimiento que tiene Judas no es para pedir perdón, sino para querer pagar su culpa, algo de lo que no se puede. Miren qué linda es la escritura que usted misma nos está enseñando. Yo no puedo pagar mi propia culpa. Hay alguien que la pagó. ¿Por qué? Yo soy pecador. Aunque me quite la vida, no con eso voy a pagar mi pecado. Eso es lo que hizo Judas. Judas quiso, no soy digno de ser muerto, dijo. ¿Y su reacción cuál fue, hermano? Se ahorcó. Pedro también tuvo una reacción más adelante. Él le niega, pero él se arrepiente y pide perdón. Y así podemos ver muchas reacciones. Hemos visto una, la perfecta, que es la del Señor Jesús. Amén. Pero veamos otra en el libro de Hechos, aunque hay muchas, ¿verdad? Hechos está adelante. Perdón, ya que estamos en el Evangelio según San Mateo, veamos el de una mujer. Váyase por favor al Evangelio de San Mateo siempre, capítulo 15, ya que estamos ahí. Versículo 21. Amados hermanos, muchas veces en nuestra vida van a haber adversidades y debemos de reaccionar, e incluso, hermanos, quizás vamos a buscar ayudas y aparentemente vamos a ser rechazados. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Vea el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 21. De paso vamos a ir y luego vamos a ver el de Hechos. ¿Lo tenemos? Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Aleluya. ¿Sabe que a veces para buscar usted ayuda a los hermanos, y los hermanos le van a decir: hermano, aquí no venga, yo no puedo ayudarle? Amén. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Amén, hermano. ¿Cuál va a ser su reacción? Dice que aquella mujer, hermano, clamaba diciéndole: Señor, tengo una necesidad. El Señor no le oía, sí le oía. Pero dice que aquellos discípulos: despídela, que hace ruido. ¿Qué tal si a nosotros, hermano, aparentemente nos ignoran? ¿Qué reacción vamos a tener? Si hemos creído en que Dios tiene misericordia, haremos lo que dice este mismo Evangelio respecto a la oración, a la constancia que debemos de tener, como aquella mujer que clamaba justicia a un juez injusto. ¿Cuánto lo hemos oído, hermano? Dice que todos los días le decía: hazme justicia de mi adversario. Ahí que estamos viendo constancia. Pero esa es una persona que persevera porque tiene seguridad, está reaccionando, creyendo que Dios sí tiene poder para tocar el corazón de aquel juez injusto. Amén. Amén. La iglesia debe de tener esa determinación. Que no importa la adversidad, no importa la respuesta que quizás nos estén dando humanamente, reaccionemos conforme hijos de Dios. Amén. Esta mujer no es judía. La palabra de Dios lo decreta que era cananea. Quiere decir de Canaán. Era considerada ciudades paganas. En otro evangelio dice Silo-Fenicia, de la región de Fenicia. Habían sido ciudades conquistadas por Silo, y así, por eso le llamaban las ciudades así. Pero no tenemos eso a un lado, solo veamos la reacción. ¿Que él busca ayuda? Sí. El grupo de nuestro Señor Jesucristo la rechaza. Miren, algunos hermanos vienen buscando en las iglesias
que se les atienda con amabilidad, y gloria a Dios por ello, que la iglesia debe de tener esa hospitalidad. Pero a veces quizás pasamos por alto, pero si nosotros andamos en el Espíritu, entendemos que no dependemos de cómo nos vean o cómo nos oigan. Nosotros hemos confiado en que es Dios el que nos atiende. ¿Cuándo? Cuando Él se apiade de nosotros. ¿La atendió el Señor Jesús a la primera? No. La primera es en el versículo 23. ¿Cuál es la respuesta que vemos? Pero Jesús no le respondió. 24. Él respondiendo dijo, aquí sí hay una respuesta. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Amado hermano, en la segunda no hay una respuesta. La respuesta es no, pero no es que el Señor sea malo, sino que el Señor quería ver cuánta fe había en ella. Él ya sabía la fe que tenía esta mujer y quería hacerle ver a su pueblo que esa mujer tenía más fe que ellos. Porque la reacción de esa mujer en cuanto a su forma de buscar al Señor era la adecuada. Dice el versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, otra respuesta dura, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los... Esa es una ofensa. Es una discriminación que tenían los judíos hacia ese tipo de gente. El Señor Jesús la está ofendiendo. No, le está diciendo lo que en aquel tiempo se le diría a cualquiera que no fuese judío. Ahora, ¿cuál es la reacción de la mujer? ¿Qué hacemos nosotros? Ya deben estar orando, hermanos, por eso. Si usted eso se va a morir, así nos dicen a veces. Así decimos a veces los pastores. Ay, hermano, confórmese que se lo llame el Señor. Ay, hermano, no vuelvo a la iglesia. Viera lo que me dijo el pastor. Le dije que estaba enfermo y sabe que él me dijo, ay, hermano, gloria a Dios, porque esa enfermedad se lo va a llevar el Señor. No tenemos respuesta humana. Que decir, humanamente respondemos, perdón, ¿verdad? Ofendemos. No volvemos a la iglesia. Reaccionamos de una forma natural. Bueno, dice la mujer en el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, estoy de acuerdo con tu voluntad, le dice, pero aún los perdidos, considérase ella una persona que sí. Lo que el Señor dice, eso es. Pero aún los perdidos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, ¡oh mujer grande! O sea, la reacción de esta mujer, ¿cuál fue, hermano? La insistencia. Grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y se fue, y su hija, perdón, fue sanada. No se rinda la primera, no reaccione, hermano, como reacciona el mundo. 2 veces voy al culto. Si al tercero no me responde el Señor, no, esa es una forma de pensar humana. Si mira el hermano, 3 cultos y el Señor los sanó, yo ya llevo años, hermano. Usted siga reaccionando como hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Si el apóstol Pablo dice que 3 veces oró al Señor por un aguijón, un dolor, hermano, una enfermedad que le ocasionaba quizás quebranto, no quizás, era más seguro. Pero dice que el Señor le dijo, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La reacción del apóstol Pablo también es un ejemplo así, como la de esta mujer. Veamos cómo reaccionan los impíos. Tenemos que ver 2 reacciones más. Ahora sí, vamos a Hechos. Aunque hay un montón en la Biblia, hermano, pero estamos hablando acerca de cómo reaccionamos en los momentos difíciles, los creyentes, cómo debemos de reaccionar. Veamos la reacción en el capítulo 17 de una persona que no conoce al Señor, hermano. Capítulo 17 del libro de Hechos.
En este mismo libro vamos a encontrar otra reacción. Tenemos que tener reacción aún ante la muerte. Aunque no digamos amén. Amén. Amén, iglesia. Tiene que haber una expresión de cómo estamos reaccionando cuando se nos dice que vamos a morir. ¿Lo tienen conmigo? Capítulo 17. Amén. Aquí, hermano, el apóstol Pablo ha sido encarcelado junto con Silas. Capítulo 17, versículo 29. Veamos desde el versículo. Por eso no me equivocaba, iglesia. ¿Hechos qué le dije? 17. No, me equivoqué, perdón. 16. Gracias, hermano. 16. 16, sí. Vean la reacción de los creyentes y la reacción de los impíos. Versículo 22, ¿lo tenemos, hermano? Y se volcó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿A quiénes? Al apóstol Pablo y a Silas. ¿Por qué estaban predicando el evangelio? Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Mira, hermano, cómo les está yendo a estos creyentes. Les está lloviendo sobre mojado. Y cualquiera del mundo dice, algún pecado tan así, hombre, si eso se merece. Así dice el mundo a veces de los creyentes. ¿Cuál es nuestra reacción? Señor, ¿por qué si yo predico tu evangelio, yo todos los días oro, lo que hago, voy a tal lugar religiosamente? No puedo reclamarle, tengo que tener una reacción conforme a lo que soy. Y si soy creyente, voy a reaccionar como creyente. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál es la reacción de estos creyentes? Es ese reclamo. El versículo 24. El cual recibido mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos. Hoy los hermanos locos el mismo himno cantaron 3 veces antes de haber dicho alguno. Amén, hermano. Amén. El hermano no se fue a otro himno que el mismo repitió. Pasó por do, re, mi, fa, sol. ¿Cuánto lo estamos gozando, hermano? Amén. Sinceramente, porque no entienden en su naturaleza. Y ese hombre, ¿por qué se pone tan contento cuando está cantando? ¿Por qué se viene siempre y predica que no venga nadie? ¿Por qué? Porque tengo un Dios poderoso y como hijo de Dios debo de vivir y reaccionar siempre como hijo de Dios. Amén, iglesia. Amén. El apóstol Pablo y Silas han sido metidos presos. Y los meten en el calabozo y ellos a medianoche alabaré, alabaré. Y quizás los himnos cantaban, no importa. Los presos lo oían y la gente nos oye. Los presos nos oyen. Los presos que están en el pecado nos están oyendo. Amén. Que tenemos libertad en Cristo Jesús. Amén, hermano. No importa que los demás digan. Les ha agarrado la locura. No, es que tenemos un Cristo poderoso y reaccionamos como la nueva criatura, ¿verdad? Amén. Hay pandemia, sí, pero tenemos un Cristo poderoso que nos ayuda y nos libera. Amén. Amén. Hay problemas, pero tenemos un Dios poderoso. Mi hermano se va a morir, siempre me voy a morir, pero me voy a ir con el Señor. Amén, iglesia. Amén. Cristo es poderoso. Ese es el Cristo que tenemos. Y así debemos reaccionar, hermano. Los han metido presos. Y ellos, hermanos, si ni maracas tenían, pero ellos alababan el nombre de Dios. Amén, hermano. Amén. Y nosotros, ay, hermano, hoy no vino el músico, vamos a cantar a capela, ¿verdad? Y nos sentimos tristes. Si la alegría no es la música, el gozo no son los tambores, el gozo es el Espíritu Santo que tenemos adentro, que reacciona conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Lea conmigo. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente. Mire, vamos a ver reacciones de creyentes aquí o no. La primera reacción, los han metido presos y ¿qué? ¿Perdieron su identidad? No, reaccionaron como hijos de Dios. Como hijos de Dios, bueno, nos han traído a la cárcel
injustamente por predicar el evangelio, démosle gloria a Dios y cantemos. Y se pusieron a cantar y los presos los oían. Y dice que aquella misma noche, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, porque los creyentes no estamos exentos de problemas ni de desastres naturales. Amén. No significa que porque yo vengo a predicar, porque soy cristiano, no me van a venir pruebas, no van a venir dificultades, no va a temblar en mi casa cuando haya terremoto. Claro que sí. Y cuando llueve, hermano, en mi casa no llueve. ¿Cómo no? Hasta se inunda a veces. Y hay goteras también, ¿o no, iglesia? Y esta gotera, ahí estamos poniéndole chicle. La hermana me parece que ya lo ha puesto también. ¿Cuánto hemos puesto chicle en una gotera, hermano? ¿O no, iglesia? Pero ¿cuál es nuestra reacción? Bendito Dios por el agua, Señor. Hoy alguien oró para que lloviese sobre tu cultivo. Llovió un poco en mi casa, gloria a Dios. Ya tapar la gotera. Esa debe ser mi reacción. Señor, que no ves que me he cambiado el techo, no me has proveído para... Esa no es mi reacción. No debe de ser mi reacción. Dar gracias a Dios por todo. ¿No aprendí a hablar de eso? Sí. Sobrevino un terremoto, dice. Y alguien ha de haber dicho, tal vez así se callan. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a ¿qué? ¿Qué es lo que hace el mundo, hermano, que no tiene a Cristo? ¿Cuál es su reacción? No tiene esperanza. No tengo trabajo, el lazo se pone, hermano. Dos reacciones también aquí. Bueno, hermano, la reacción del mundo, la mala noticia. Ay, pues yo me voy a morir. Y empieza, hermano, ni pelos tiene, pero se rasca la cabeza. Dios bendiga a los que tienen poco pelo. Pues si queremos tener. Amén, hermano, pasemos al Señor. Pero ¿qué es lo que está diciendo, hermano? La mala noticia a este hombre, como él no tiene esperanza. La reacción de él dijo, no hombre, si me va a venir a matar el Herodes, que me dijo que metiera esto bien preso antes que me mate él, porque algunos hermanos tienden a creer que con eso van a solucionar sus problemas, reaccionan en su naturaleza terrenal, se ofuscan, no ven, hermano, que hay un Dios que tiene luz, que da entendimiento y sabiduría ante cualquier adversidad, y la reacción es, Señor, usted sabrá qué hacer. Esa fue la reacción. Amén. La reacción de este hombre dice que en el versículo 27 estamos, ¿verdad? Despertando el carcelero. ¿En qué pensó él? En los presos que cuidaba. Bueno, como era inconverso, él no sabía, ¿verdad?, que si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guarda. Ellos no saben eso, ¿no? Amado hermano, amado amigo, no piense solucionar los problemas como usted cree. Tome en cuenta a Dios. Amén. Cuando usted tome en cuenta a Dios, Dios le va a dar una nueva naturaleza y va a reaccionar. Y le va a decir, aquí, hijo, así debe de actuar. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová estaba en Pablo y Silas. Otros hermanos que hubieran dicho, tras apalear, a esto les llueve sobre mojado. Los metieron en la cárcel y la cárcel se derrumbó. Hubieran dicho algunos, esos están salados, ¿verdad? Para hacer como eso no lo predico el Evangelio, decimos. Versículo 28. Mas Pablo, aquí está, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Porque ¿qué iba a hacer, hermano? Matarse. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo, hermano, para que se le acaben los problemas? Matarse. ¿Cuál es la reacción? Natural. Ya no quiero vivir esta vida, mejor me muero. Esa es la reacción de alguien que no tiene esperanza. Pero aquel que tiene esperanza ilumina al otro, ¿verdad? Y le dice, este es el camino, versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, ¿pidiendo qué? Luz. ¿Pidiendo qué? Pidiendo luz. ¿Y dónde estaba la luz? ¿Usted cree que había represas y energía eléctrica allí? ¿O lámparas? Vivía a oscuras porque vivía en el pecado. La luz eran aquellos dos hombres que alumbraban el mundo con el Evangelio.
Y esa es la trompeta que hoy suena, amén. Amén. Anunciando que Cristo viene. Eso estamos haciendo. En el versículo 29, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se había dado cuenta que tenía un rango en la milicia, que tenía un cargo, una responsabilidad que le había sido dada, ¿verdad? Pero él no se había percibido de lo mejor la salvación de su vida, hasta que vino aquel terremoto. De ahí en adelante este hombre empieza a reaccionar de una forma diferente. Ante todo se debe de tener una reacción, pero como cristianos debemos de reaccionar como hijos de Dios, porque en esencia se supone que eso somos. ¿Amén, hermano? Amén. Hay que reaccionar ante la muerte, sí. Y Dios, bendito Dios, porque Dios lo había puesto ya desde antes de que el hermano lo mencionara, la muerte de Esteban. Solo termino con esto, capítulo 7 de Hechos, ahí mismo. El ocaso de la vida del hombre. El hombre tiene que tener una reacción ante esa eminente situación que ha de suceder. A todos nos ha de suceder. Amén. ¿Cuál es su reacción como hijo de Dios? Ahí viene la muerte. Y no creo que la muerte es aquel dibujo que, hermano, que los hombres, ¿verdad? El 31 de octubre y los viejos de agosto andan, hermano, con un traje negro y una gran máscara y una gran hacha, hermano. Esa te anda asustando. La muerte no te avisa, va a llegar. De la forma como que no crea que va a llegar así, ¿verdad? Si usted la viera, le cierra la puerta. Está huyendo. Amén, iglesia. Amén. Versículo 30 y... versículo 59. Tendríamos desde el versículo 56. 55, perdón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano debe de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, sí vamos a reaccionar. Pero si estamos llenos de ira de nosotros mismos, así vamos a reaccionar. Pero si estamos llenos de Dios, la llenura de Dios nos va a ir dando paz. La llenura de Dios nos va a ir iluminando cómo debemos de ver ese momento. ¿Ven, hermano? Sí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio que... Pero cuando la vio, ¿acaso está en un banquete? ¿Acaso está en una fiesta? No, está siendo apedreado a punto de morir. Pero su reacción ante la muerte dice que él no vio las piedras, ¿verdad? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito Dios por esa escena que el hermano ponía, porque ya Dios lo había puesto en el texto de la predicación. Y es cierto, hermano. Pedro ve, allá está mejor que Esteban, perdón. Allá está mejor que aquí. ¿O no, hermano? Aquí duelen las piedras, pero allá tengo la gloria, allá tengo la promesa hecha por Él. Ahí está el que me dijo: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, también creer en mí. Amén, iglesia. Eso vio Esteban. Ante esa eminente muerte inevitable que le venía, él no vio las piedras. Allá está lo que me dijo: allá morarás. ¡Ay! Allá voy. Amén, iglesia. Amén. Ahorita más tiempo. 56. Y dijo: he aquí los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una. Él estaba expresando lo que veía en visión y ellos no querían oír, como muchos de hoy. Apáguenle los aparatos, ciérrenle la iglesia, dejar de estar viendo eso en la radio, en el teléfono. Ya lo viste. Amén, hermano. Se tapan los oídos la gente. Es la reacción natural en otro tiempo. No quiero andar creyendo en el evangelio. Loco les decía: ¿están bien así, así? No oigo. Reaccionaba conforme a la naturaleza terrenal. Pero Cristo pone una nueva naturaleza en los hombres y los cambios. Amén. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice, hermano? Y apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Saúl es el mismo que acá lo vemos en el terremoto que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos tiran las piedras? Ah, yo se las devuelvo, ¿no? ¿Cómo está reaccionando? Y otra más grande. ¿Ya? Una piedrita chiquita, no, yo tengo un día que hay, hermana, de cuántas varas que esa. Así reaccionamos. Amada iglesia, ¿cómo reaccionó el apóstol? Perdón, Esteban. ¿Cómo reacciona? Él no ve las piedras. Luego de eso reacciona como un hijo de Dios. Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que yo estoy viendo. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Amén. Dejémoslo hasta aquí, que ya me comí mucho tiempo. Démosle gracias al Señor, ¿verdad? Por ello. Voy a orar por las ofrendas.